para o futuro também, não é? Ela é um relato histórico. Portanto, eu não sei muito bem fazer esse tipo de diagnóstico. Buenas tardes, arquitecto y compañeros. El día de hoy vamos a presentar el análisis del arquitecto Pablo Méndez de Rocha, ganador del premio Pritzker en 2006. En cuanto a su biografía, Pablo Méndez de Rocha es un arquitecto y urbanista brasileño que forma parte de la escuela brutalista paulista. Su obra se caracteriza por la monumentalidad y la rotundidad, por la pesadez de sus estructuras horizontales que genera grandes luces. Asimismo, estas estructuras tienen como materia principal al hormigón armado. En esta pequeña línea de tiempo podemos resumir que en 1954 el arquitecto se gradúa de la Universidad de Mackenzie en Sao Paulo, de arquitectura obviamente. En 1961 construye su primer gran proyecto que es el Club Atlético Paulistano y es aquí donde comienza su labor docente en la USP, en la Universidad de Sao Paulo. En 1979 forma parte de la Escuela del Brutalismo Paulista y es a él al que se le atribuyen las obras más representativas de este movimiento. En 1988 inaugura el MUF, que es el Museo Brasileño de Escultura y Ecología. Este proyecto le lleva a ganar el premio Mies van der Rohe en el año 2001. En el 2006 es cuando gana el Pritzker por la utilización del agua como elemento que ayuda a trabajar al hormigón, el encaje orgánico de sus piezas dentro de su topografía y de su contexto. Todos estos factores y muchos más son los que le llevan a ganar el premio Pritzker en el 2006. En cuanto a su formación, tiene una primera etapa que es donde se topa Paulista, donde él deconstruye la curva del gran maestro Oscar Niemeyer de forma y la transforma rigurosamente en una línea recta, acercándose más a lo que le enseñó su mentor Vilanova Artigas. En su segunda etapa está su etapa de rehabilitadores, donde interviene en edificios de patrimonio histórico de Sao Paulo, en este caso, que es la Pinacoteca del Estado. Y por último, la tercera etapa, que es donde realiza un cambio de escala, se centra más en lo que es el urbanismo, y en este caso está la reforma de la Plaza Patriarca. Ahora vamos a explicar las características de la escuela paulista y el uso del brutalismo en sus obras. Como primer punto tenemos la arquitectura topográfica. La escuela paulista, originada en Sao Paulo, Brasil, y se distingue por un enfoque en la modificación de la topografía como un primer acto de emplazamiento de las construcciones. Así se integran las edificaciones con la geografía del lugar donde se vaya a construir. Como segundo punto tenemos la volumetría unitaria. En esta escuela el estilo arquitectónico que se emplea es el del concreto armado, en su estado natural, es decir, es un estilo brutalista, sin acabados adicionales, destacando la estructura y los materiales como son. Como tercer punto tenemos la estructura espacial. La conexión entre la base y la cubierta se logra mediante zapatas que emergen para sostener las vigas. Trata de evitar que sea visible el fuste de las columnas. Como cuarto punto, tenemos el vacío democrático. Los arquitectos buscan crear un paisaje interior abierto al exterior, adaptando a la topografía local, por lo que se genera un vacío central que con ayuda de rampas y diferentes alturas dentro de los edificios se crean como calles, permiten una circulación fluida y se integra armoniosamente con el entorno. Como segunda parte del trabajo, vamos a tocar el análisis de las obras. Acá podemos observar una línea de tiempo de las obras analizadas. Comenzamos con la sede social del Club Hockey de Goiás. Construida en 1963, se encuentra en el estado de Goiás, específicamente en la ciudad de Goianía. Es un complejo deportivo que enfatiza la conservación de áreas recreativas. Se construyó debido al rápido crecimiento urbano experimentado por la ciudad, que fue impulsado por la llegada del ferrocarril. Como conceptos inicial, se centró en promover la interacción entre la naturaleza y la sociedad. Se preservó una zona boscosa que representa la naturaleza, que debía interactuar con la piscina, que representa a la sociedad, lo que llevó al diseño de una estructura prismática central con funciones internas destinadas a facilitar la interacción fluida de los usuarios entre estos dos espacios principales.
Esta sede se ubica en una de las principales arterias viales de la ciudad, la avenida Anganguera. El proyecto se sitúa estratégicamente en el centro de la ciudad. Como puntos de referencia o hitos, tenemos al Centro de Convenciones y al Teatro de Goianía. Esta obra se emplaza en un entorno mayormente residencial, por lo que la conservación del bosque es esencial para crear un espacio de reflexión y recreación dentro de este entorno urbano. Como función, la sede social de Hockey de Goiás es un complejo deportivo que alberga áreas sociales. En el primer piso se propuso una zona de gimnasios, una cancha deportiva multifuncional, un sauna, baños, vestidores, comedores, cocinas y una sala de fiestas. En el segundo piso se encuentra la zona de piscinas, la cancha deportiva, los bares, la sala de juegos. Y por último, en la tercera planta tenemos baños, un bar, una sala de lectura y un espacio de reuniones. Todo esto lo conecta una circulación a través de una rampa central al estilo de la Villa Savoy de Le Corbusier, que permite una vista fluida de cada área del complejo deportivo. Estructuralmente hablando, la sede social fue construida como un vivo ejemplo del betón bruto brutalismo, con influencias en los principios del movimiento moderno. Esto se logró gracias a un sistema estructural de losas nervadas, grandes vigas y un sistema de articulación entre las jacenas o las vigas maestras y columnas troncopiramidales, lo que permitió la creación de amplios espacios sin obstrucciones estructurales y visuales. Como último punto de análisis, tenemos que analizar la tendencia de la obra, que es el brutalismo paulista. Como ya vimos antes, estas características se dan en toda la obra. Por ejemplo, la volumetría unitaria, tenemos que el estilo de concreto armado expuesto del edificio genera un espacio unificador entre las zonas de la piscina y el bosque. En el vacío democrático tenemos un desnivel intermedio que hace que nos derivemos a las demás funciones a través de rampas y escaleras. En la estructura espacial tenemos que, como ya vimos en la parte estructural, son columnas troncopiramidales y vigas o jacenas que se unen gracias a articulaciones y se generan espacios sin obstáculos. Y como arquitectura topográfica se utilizó los desniveles para proponer la diversidad de funciones. A continuación abordaremos la Casa Bután. Esta vivienda fue construida por los arquitectos Pablo Méndez da Rocha y João Genara en el año 1964 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El concepto de la vivienda parte de la metáfora de la ciudad nace de la casa, donde se la concibe hasta como un elemento integrante de la estructura urbana y del espacio público, y no como una unidad aislada. Asimismo, se gesta como una unidad repetible, adoptando el concepto de casa-departamento, pues según las mismas palabras de Pablo Méndez da Rocha, al ser estrictamente de un solo plano, está todo ahí en un solo avión. Si quieres multiplicarlo por 10 pisos, dice él, podría ser un edificio. En relación al contexto, Méndez da Rocha construyó este proyecto para sí mismo y su hermano, pues son dos viviendas gemelas ubicadas una junto a la otra. Estas se encuentran en el distrito de Butanta, en la ciudad de Sao Paulo, en un contexto rodeado por el río Pinheiros, un importante río que cruza la ciudad, y rodeado también de diversos edificios, tanto culturales como educativos, sobre los que resaltan principalmente el Museo de Casa do Bandeirante y la Universidad de Sao Paulo. Asimismo, se emplaza sobre una pequeña colina, buscando la integración con el entorno urbano, siendo una de las características principales del brutalismo paulista. Con respecto a su función, la Casa Butante es una obra de uso residencial que cuenta con dos plantas arquitectónicas donde se identifica la intención de la distribución de los espacios. En la planta baja, una gran área de circulación abierta envuelve un pequeño recinto privado de servicio que busca de alguna manera conservar la idea del arquitecto,
que es una continuidad del espacio público al interior de la vivienda. Es en esta planta baja donde se logra el acceso a la vivienda, el área de servicio y el jardín. Por otro lado, en la planta alta se eleva la mayor parte de los espacios. Y es aquí donde se evidencia cómo la zona pública, como lo que es la sala, la cocina, el comedor, entre otros espacios, se ubican alrededor de lo que es la zona privada, que son principalmente las habitaciones. Esto con la intención de que se tenga un mejor aprovechamiento de las características principales del paisaje. Asimismo, un rasgo distintivo de la escuela paulista en esta obra, por ejemplo, es la manera de cómo Méndez Arrocha evita el uso de cerramientos, reflejando la intención de eliminar los límites definidos y promover la continuidad de los espacios públicos. En relación a su estructura, como podemos observar en los gráficos, se disponen ortogonalmente 4 columnas en las cuales se apoyan las vigas que soportan la losa nervada del segundo piso y de la cubierta, las cuales cuentan con unos voladizos en ambas direcciones y de distintas medidas. La luz entre estas columnas es de alrededor de 9.3 metros y están hechas de hormigón armado, al igual que el resto de la estructura, los muros y de los acabados. Esta sinceridad estructural y esta exposición del hormigón refleja la tendencia brutalista de Méndez de Rocha, manifestada también en las ideas de prefabricación de este proyecto y de una estructura modular para adaptarse a futuros cambios con los que se proyectó en un inicio la residencia. Museo Brasileño de Escultura y Ecología, más conocido como MUB, es una obra del arquitecto Pablo Mendes da Rocha, en la que interviene como paisajista Burle Marx. Está ubicado en Sao Paulo, Brasil. La tipología es pues, un museo o espacio cultural que fue desarrollado entre 1987 y 1995, que fue el año de la inauguración, y el edificio está enteramente construido en hormigón. En cuanto al concepto inicial, tenemos la piedra en el cielo, que es un concepto metafórico que tiene como referencia fundamental a Stonehenge, que consta en colocar un elemento horizontal sobre dos apoyos verticales. En este caso, Pablo Méndez de Rocha lo trae a la actualidad con el mismo concepto de dos apoyos verticales y un horizontal, pero en este caso el horizontal es el más predominante. Entonces, bajo este dintel genera una sombra, que aquí viene el otro concepto, que es el concepto de teatro abierto. Bueno, este teatro abierto en sí utiliza las gradas de descenso hacia el otro nivel y bajo la sombra generada construye este espacio que es un punto de reunión y está totalmente despejado. Después el otro concepto metafórico que es el jardín de esculturas. Como podemos ver, casi en la cota cero no se desarrolla construcciones, no hay masa construida más que esta estructura de dos pilares y una viga, que tiene todo un espacio abierto que al mismo tiempo sirve de exposición exterior y exposición temporal. En cuanto al contexto, está ubicado dentro de un barrio muy exclusivo y cultural, que es Jardín Europa. Como podemos ver en esta imagen del edificio con el contexto, podemos ver al fondo el Centro Financiero de Sao Paulo con edificios de muy alta densidad. Y después la zona de Jardín Europa, que tiene esta mezcla programática tanto residencial y cultural. Circundantes al proyecto se encuentran otros edificios de carácter también cultural, como son el Museo de Imagen, el Museo Emma Clavi y la Fundación de Vector Breckeret. En cuanto a las estrategias proyectuales del contexto y cómo intervienen dentro del proyecto, está la piedra en el cielo, que lo que Pablo Méndez de Rocha hace es elevar este dintel sobre los 5 metros sobre la cota 00, adecuándose hacia el contexto inmediato que tiene y a la normativa que rige el lugar. Después está maximizar el espacio público, puesto que se encuentra en la Avenida Europa, que es una avenida muy transitada, que casi no tiene espacios de estancia, ¿no? Entonces lo que él hace es regalar espacio a, a la ciudad, ¿no? Entonces genera esta plaza pública de exhibición que está al mismo nivel de la cota 00 de la ciudad y lo convierte el edificio en permeable, ¿no? Todos pueden ingresar ahí. Luego está el programa subterráneo, que, bueno, como respuesta a la limitación en altura que ya se tenía, no se podía desarrollar todo- toda la programación por encima de la cota cero, porque hubiese sido un edificio que hubiese violado estas reglas de los 5 metros. Entonces, lo que él hace es construir todos estos espacios de exhibición interior por debajo de la cota 00 en un nivel subterráneo. En cuanto a la función, tiene ya, como lo mencioné de último, el programa como estrategia. Podemos ver el dintel sobredimensionado sobre la cota 00, el nivel de la cota 00, que serían las exposiciones al aire libre, las exposiciones también bajo sombra,
Y también hay algo importante que es el espejo de agua, que lo ideó el paisajista Burl Marx. Como sabemos, nos encontramos en Sao Paulo, que tiene un clima subtropical, que al mismo tiempo para que se cree un confort dentro del ambiente, el aire se tiene que ventilar, o sea, se tiene que refrigerar. Entonces, lo que él hace es colocar una serie de espejos de agua que, aparte de ser un aporte paisajístico, sirven para crear un microclima dentro del museo. Entonces, eso. En cuanto a estructura, como ya lo mencionamos, tiene una viga sobredimensionada que está hecha con una viga Vierendel y un sistema pretensados de cable de acero, ¿no? Y como vemos ya esto aquí, son los dos elementos verticales y el horizontal. Entonces, los dos elementos verticales que serían, en este caso, los pilares, que en sí son unas placas de hormigón que sostienen toda la viga de 60 metros de luz. Algo importante que mencionar es que sobre la viga lo que Pablo Méndez de Rocha hace es genera como unas pozas donde pone agua, básicamente para ayudar a la resistencia del hormigón y a evitar que se formen fisuras, ¿no? Porque el concreto tiende a fisurarse. Y también en los encuentros entre la viga y la columna genera estas articulaciones que son unas puntas fijas entre la placa y la viga con un recubrimiento de neopreno de 5 centímetros de grosor. En cuanto a la tendencia, podemos ver que por su masividad y peso visual, los planos evidentemente horizontales, de estructura fiel y evidente, y la materialidad que es el concreto expuesto, pertenece al brutalismo paulista. Y eso es en cuanto al MOVE. Eh, bueno, yo soy Julián Yaray Tapia Sánchez y como última hora les voy a hablar sobre la lollada forma de Paulo Méndez. Primero voy a hablarles acerca de su ficha técnica. Este es un tipo de proyecto comercial del año 1987 con un área de terreno de 807 metros cuadrados. Respecto a su concepto, hace referencia a un prisma abstracto que está como si estuviera suspendido y representa una forma elevada. Y este da conexión visual de la obra con el entorno, ya que actúa como un lienzo para resaltar la visibilidad de los artículos expuestos en la tienda. También se conecta con el entorno inmediato y formalmente se considera como un volumen elemental prismático que contrastará con el caos visual de toda la avenida. Siguiendo con su contexto, estaba ubicado en la avenida Ciudad de Jardín 924 en Sao Paulo y como podemos ver, está ubicado en una avenida principal y por tener un rol comercial. Eh, Respecto a sus estrategias proyectuales del contexto, voy a hablarles cómo es que hizo Paulo con su diseño para adecuarlo lo más posible al entorno. Ahora les voy a hablar sobre su función. La tienda tiene un primer piso donde se encuentra su estacionamiento y se da por ahí mismo el acceso principal a toda la tienda, por un ascensor o por una escalera retráctil que se encuentra en el medio de toda la tienda. Luego está el entrepiso, donde continúa la circulación y el depósito y también el ascensor. Luego tenemos el último piso, donde se encuentra ya la tienda, los servicios higiénicos, también las vitrinas, los escritorios. Y su fachada sirve como un mostrador, como ya mencioné anteriormente, ya que está exhibido a todos los peatones. Y por su fachada corrida se le da un carácter como si fuera un mostrador. Lo convierte en una pieza hermética y lo aísla de todo el caótico tráfico. Con su estructura, la loya da forma usa vigas de hormigón pretensado, su piso es resultado de las partes horizontales de la viga y utiliza la misma técnica en las secciones verticales y de esta manera se forma una H. Como podemos ver en la planta uno del proyecto, lo que permite liberar la primera planta para el estacionamiento y el acceso principal son las cuatro columnas simétricas que ayudan a la forma básica de la tienda. En el entrepiso tenemos y podemos ver cómo es que la estructura se convierte en un eje servidor que lo convierte netamente de uso, de circulación y de servicio. En la planta final se evidencia que la estructura está encargada de sostener la fachada flotante que permite una vitrina continua.
Su materialidad es de concreto, junto a sus pilares de concreto, y en la parte de arriba está forrado con paneles de acero y vidrio. Como conclusión estructural, fue empleada prácticamente la misma solución en sentido vertical como en horizontal, configurando un sistema estructural principal con la forma de una gran H. Y ya para finalizar, la tendencia. Le hablaré sobre el brutalismo paulista en la logia da forma. Este se manifiesta en el uso de estructuras de hormigón expuesto y sus líneas geométricas más definidas en la logia da forma. Y también que gracias a su planta libre que tiene, está de cierta manera integrada con su entorno, característico del brutalismo paulista. Acá quiero mencionarles unas ventajas que tiene este proyecto al utilizar el brutalismo paulista, es que genera un impacto visual fuerte y una identidad distintiva para la tienda. Refleja una estética moderna y contemporánea que se alinea con los productos del diseño que se venden en la tienda. También, gracias a ella, tiene durabilidad y solidez que proporciona el hormigón y una construcción robusta para la tienda y resistente a lo largo del tiempo. A continuación abordaremos el análisis comparativo de las 4 obras. En primer lugar, presentamos este cuadro comparativo que sintetiza de manera concisa la información que previamente hemos expuesto en cada una de las categorías y que utilizaremos como base para poder explicar nuestras conclusiones parciales y finales a continuación. Para nuestro análisis comparativo hemos abordado algunas semejanzas y diferencias, y en lo que respecta a concepto, una de las semejanzas es que los conceptos que rigen las siguientes obras comparten la intención de conectarse con su entorno, ya sea con la naturaleza, como es en el caso del Club de Hockey de Goiás, o con la estructura urbana, como es en el caso de la Casa Butanta y el MUBE, o de manera visual, como es en el Lolla da Forma, siendo así una de las diferencias más significativas es que si bien estas obras buscan conectarse con su entorno, estas conexiones tienen distinto enfoque según sea el caso. Por lo que hemos concluido que el concepto de los proyectos parte de la intención de conectarse con el entorno inmediato del lugar, aunque con un enfoque distinto, tanto como a través de una metáfora de integración natural y de entorno urbano, además fusionándose con el espacio público circundante y maximizando la conexión visual con su entorno. En lo que respecta a contexto, algunas semejanzas es que tanto en la Casa Butanta, en el MUBE y en la sede social del Club de Hockey de Goiás, tienen en su entorno inmediato edificaciones de carácter cultural. Asimismo, la Casa Butanta y Loja da Forma se encuentran en barrios adyacentes al río Piñeiros, importante río que atraviesa la ciudad de Sao Paulo, como ya habíamos mencionado. Por otro lado, Lolla da Forma, la sede del Club de Hockey de Goiás y el MUBE se ubican en avenidas principales, caracterizadas por tener un importante rol comercial en sus ciudades, aunque en menor escala en la ciudad de Goiás. Y una de las diferencias que hemos podido encontrar es que por más que los proyectos se sitúen en contextos de alguna manera parecidos, en la ciudad de Sao Paulo cada proyecto se relaciona de manera diferente con el lugar. Es por eso que hemos concluido que las obras buscan formar y reflejar una profunda relación con su entorno inmediato y el contexto urbano en el que se emplazan, ya que están rodeadas por edificaciones de distintos caracteres, lo que resalta el enfoque de integrar sus proyectos en contextos ricos en cultura y actividades comunitarias, así como la conexión de las obras con elementos naturales y su integración en el paisaje urbano de la ciudad. En lo que respecta al análisis comparativo en la categoría de función, algunas de las semejanzas que hemos podido hallar es que estos edificios se abren al exterior y cuentan con una circulación centralizada generada por la disposición de los espacios. Por otro lado, tanto el Lolla da Forma, el MUBE y la Casa Butanta elevan su volumen principal y dejan una planta libre como continuación del espacio exterior y que sirve como aparcamiento. Asimismo, tanto Lolla da Forma como la sede del Club de Hockey de Goiás cuentan con un programa arquitectónico con mayor diversidad de espacios en comparación de las otras dos obras. Con respecto a sus diferencias, la principal diferencia es que estas obras se caracterizan por tener eh, distintas tipologías de uso, pues unas son de carácter recreativo, otra de carácter residencial, otra comercial y por último museográfica cultural. Por lo que concluimos a partir de esto es que el enfoque arquitectónico de Méndez da Rocha busca una apertura al exterior y la circulación centralizada generada por la disposición de espacio. De esa manera busca lograr una integración con el entorno urbano.
Utiliza en algunos casos la planta libre, que sirve como continuación del espacio público, y además la diversidad de sus tipologías demuestra la capacidad para adaptarse a diferentes necesidades funcionales y contextuales de su sitio. Continuando con su estructura, como semejanzas hemos encontrado que estas cuatro obras usan hormigón armado, tienen grandes luces respecto a su modulación y usan especialmente cuatro pilares principales de concreto. En las diferencias, por ejemplo, tenemos que eh, tienen un enfoque distinto en el diseño estructural y constructivo. El Club Hockey destaca por su innovación en las articulaciones entre columnas y jacenas, utilizando columnas troncopiramidales. Y también por otro lado tenemos a la Lloyd Forma, que adopta una solución estructural consistente tanto vertical como horizontal. La Casa Butanta introduce una prefabricación como elemento innovador, y el MOVE basa su solución estructural en vigas pretensadas. Como conclusión, el uso predominante del concreto armado se usa en la estructura y en los acabados. Todas tienen grandes luces y los proyectos reflejan arraigadas concepciones del movimiento moderno que Pablo Méndez cultivó. Optimiza recursos y permite una distribución eficiente de cargas y flexibilidad espacial. Y ya para terminar, en tendencia hemos encontrado semejanzas y diferencias. Y bueno, estas obras pertenecen, como ya mencionó mis compañeros, al brutalismo paulista, y estas comparten diversas cualidades de este estilo, como por ejemplo el concreto expuesto tanto en su interior como en su exterior, y que todas estas obras están integradas a su entorno o contexto urbano. Como diferencia, tenemos únicamente a el MOVE, que se diferencia por encima de las demás obras, pues este se distingue por el uso del agua, tanto como los elementos de mejora a su estructura. En conclusión, eh, se distingue por pertenecer estas obras al estilo paulista, con características como el uso de concreto expuesto y que están integradas a su entorno. También tienen una conexión con su espacio público circundante, y es decir, que estos edificios tienen una dinámica con la ciudad. Como última parte del trabajo tenemos las conclusiones generales. Primero tenemos que tiene una influencia de la escuela paulista, su característica principal, el uso del concreto armado, la generación de grandes volúmenes que hacen una estética funcional integrada con el entorno urbano. Segundo, el uso de una estructura espacial, un diseño estructural innovador, ya que genera una sensación de continuidad directa desde la cimentación hasta la viga. Por ejemplo, el empleo de las articulaciones en la sede social del Club de Goiás genera que la columna y la viga sea una transición fluida, y esto es una de las principales características también de la escuela paulista. Por último, todas sus obras tienen una conexión con el contexto. Méndez de Rocha siempre ha buscado una conexión profunda entre los edificios y su entorno. Sus diseños responden a condiciones climáticas y sociales de Brasil. Por ejemplo, tenemos al MUVE, que no solo es un museo, sino es un espacio público. Nos invita a nosotros a interactuar con el arte y la naturaleza. Por último, tenemos que la arquitectura de Paulo Méndez de Rocha se destaca por su conexión con el entorno inmediato, como ya dijimos, se fusiona con la naturaleza, usa mucho el concreto armado, genera espacios amplios, abiertos, que reflejan las ideas del movimiento moderno, se abre al público y genera una circulación centralizada y se adapta a diversas necesidades funcionales. Muestra una relación entre la construcción y el contexto cultural y comunitario. Celebra una dinámica entre la ciudad y el paisaje urbano. Gracias.